Los temas pendientes. Eleazar Quispe Bautista. Está Eleazar Quispe Bautista y Daimo Quispe Caetano. ¿Están? Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Ya, Daimo Quispe Caetano. ¿Qué habíamos quedado contigo? De este profesor de enfermedad de fiocromocitomas para explicarlo. Pues. A ver, ¿qué es el fiocromocitoma? Ya, fiocromocitomas es un tumor neuroendocrino raro derivado de las cristias neurales embrionarios que produce catecolaminas principalmente en las células cromofines de la médula suprarrenal o en el tejido cromafines extraadrenal. La mayor parte de ellos localiza en la glándula suprarrenal, aunque también existen localizaciones extraadrenales. Esta fiocromocitoma, las manifestaciones clínicas, ¿no? Más que nada está estrechamente relacionado con las secreciones variables de catecolaminas, ¿no? Los síntomas existen en esta fiocromocitomas es hipertensión paroxística. Las síntomas más está la presión arterial, también tiene la dolor de cabeza, también ¿no? Latidos del corazón rápido, también temblores. Ya. Y la causa es la causa exacta de fiocromocitomas, el tumor se desarrolla en las células especializadas, ¿no? Llamadas células cromofines, ubicado en el centro de una glándula suprarrenal. Estas células liberan a ciertas hormonas, principalmente adrenalinas, ¿no? Epinefrinas y noradrenalina o norepinefrina, que ayuda a controlar muchas funciones del cuerpo con el ritmo cardíaco, la presión arterial y las glándulas en la sangre, no, mejor dicho, la glucosa en la sangre. El diagnóstico la fiocromocitoma se diagnostica a través de la orina y también la sangre. Este tumor se encuentra más que nada en las ¿no? extraadrenales, localiza más comunes en las áreas aórticas, abdominales, también en la vejiga, también la tórax, en la cabeza, en el cuello también. El tratamiento es la cirugía ya. Y también es para la cirugía, van a utilizar los medicamentos, ¿no? Doctor. Te escucho. Daimo, ¿ya acabaste? Sí, doctor. ¿Has leído o me estás hablando de tu cabeza? Yo te he entendido lo que tú me has dicho, te felicito, pero no me gusta tu presentación. ¿Cómo se dicen, las síntomas o los síntomas? Los síntomas. ¿Y tú por qué dices las síntomas? No, no te rías, ¿eh? Ahora nos vamos a ver en la práctica y te voy a revolcar. Pues tú me vas a leer en voz alta, porque estás pronunciando mal las palabras, no sabes lo que es masculino, femenino, lo estás mezclando, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, hijo? Has hecho una buena revisión. Lo que no está de acuerdo es la forma de presentación. Entonces, te pido que te pulas, ¿eh? Te tienes que saber expresarte, saber utilizar lo femenino, lo masculino, los artículos, el verbo. Eso te está faltando, pero has hecho una buena revisión. Te Ya, felicito. doctor. ¿Ya? Ya, doctor. Eleazar Quispe Bautista
Bueno, Ya, contigo que habíamos quedado. el paro cardiorrespiratorio. Ya, a ver, dime pues qué es el paro cardiorrespiratorio. Ya, bueno, compañeros, muy buenas tardes. Pues voy a explicarles lo que he investigado sobre paro cardiorrespiratorio. Primero, el paro cardiorrespiratorio, como su propio nombre dice, va a consistir pues en que en el cese de la actividad mecánica, o sea, en la función del corazón se paraliza, en otras palabras, ¿no es cierto? Ya, y también a consecuencia de eso, pues como no va a latir el corazón, pues no va a bombear la sangre, por lo cual, a consecuencia, no va a conducir, pues no va a llegar a los diferentes células y órganos eh, el oxígeno, ¿no es cierto? Por lo cual puede causar una muerte súbita o una muerte rápida, ¿no es cierto? Y ya, en eso consiste el paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cómo podemos reaccionar ante eso? O sea, ¿cómo se puede diagnosticar o cómo se puede ver para no confundirnos, por ejemplo, como un ataque cardíaco? ¿Ya? Ejemplo, que al instante podemos ver a la persona, pues, por falta de conciencia, por decir, falta de su pulso, pues, ¿no? Ausencia del pulso, ausencia de respiración. Entonces, para lo cual vamos a ver dos tipos de, o sea, para tratar o para hacer reaccionar cómo se hace, digamos, ¿no? Entonces, para lo cual se llama el mecanismo que vamos a utilizar la resucitación cardiopulmonar, ¿ya? Entonces va a consistir en dos caminos. Uno se llama pues soporte vital básico, o sea, como se dice, es lo básico, donde que no se va a utilizar ningún instrumento especializado, ya, por ejemplo, la apertura de las vías aéreas, tenemos que verificar si las vías aéreas están libres, pues, ¿no? Entonces, otro, podemos hacer la respiración. Hasta ahí no estamos necesitando ningún instrumento. Otro, el masaje cardíaco, ¿ya? Y al fin podemos utilizar el desfibrilador, ¿no es cierto? Entonces, es básico que podemos acudir, ¿no es cierto?, para resucitación cardiopulmonar, ¿ya? El otro es como ya el soporte vital avanzado, y un poco más avanzada, donde que vamos a utilizar el desfibrilador, el canulación venosa, la intubación orotraqueal, la ventilación mecánica. Vamos a utilizar diferentes instrumentos, chicos, ¿no es cierto?, para reanimar o resucitar el pulmonar. ¿Ya? ¿Y cuál sería la causa o de qué cuál sería la etiología de este paro cardiorrespiratorio? Otro podría ser, pues, dice la literatura, por taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular y las enfermedades cardíacas, ¿no? Como por ejemplo miocardiopatías al nivel de los músculos del corazón, ¿no es cierto? Y otro también miocarditis. Y pues, otro puede ser congénito, ¿no? Que por ejemplo por hipertrofia ventricular, ¿no?, que no fue desarrollado adecuadamente. Otro, cardiopatías valvulares, como enfermedades pulmonares como el asma. ¿Qué tiene que ver asma en eso? Nos preguntamos, ¿no es cierto? Entonces, asma tiene que ver pues como con una enfermedad infecciosa, lo cual va a obstruir las vías respiratorias y puede causar el paro cardiorrespiratorio con su propio respiratorio. ¿Ya? Otro, población neurológica. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? Por desbalance estático, ya vagal también, también se puede ver por traumatismos,
¿no es cierto?, al nivel del corazón, como también podemos hacer rotura de aneurismas arteriales, pues embolias pulmonares, también puede verse algo con ese mal, pues el hipo o hipertiroidismo, ¿no? Y esos son del paro cardiorrespiratorio. Podemos diferenciar un poco con el ataque cardíaco, ¿no es cierto?, confundirnos. Y en cambio, pasar en las arterias, ¿no es cierto?, por taponamiento de las arterias. En cambio, en paro cardiorrespiratorio no sucede eso. Bueno, eso sería, doctor, al respecto de paro cardiorrespiratorio. Ya, mira, delante de todos, yo te voy a felicitar por lo que has revisado, pero igual, tu presentación no me ha gustado. Te enredas, tú tienes que ser sistematizado. Igual, no sabes utilizar la, el, lo, a todos le pone la, al masculino la, al femenino la, y tu pronunciación. Eso, yo no sé, sinceramente, dónde van a ir a trabajar. Si van a ir a trabajar, pues a los centros de salud lejos, de repente yo les voy a aceptar, pues. Pero si tú vas a ir a trabajar al hospital y de esa forma te vas a expresar, no va a estar bien. Tú mismo te vas a sentir mal. Entonces, lean bien, hagan un resumen de la historia, de lo que me tienen que presentar y presénteme sistematizadamente. ¿Cómo es? Ya, definición. Diagnóstico, cuáles son los signos y síntomas principales y tratamiento. Tú estás mezclando y peor, te enredas en una cosa y peor, a veces no te entendemos lo que estás hablando. Para eso, y todos ustedes tienen que escuchar, señores, así se moleste. Yo tengo yo tengo mi dejo serrano. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la forma, cómo están utilizando el verbo en los tiempos pasado, presente, futuro. Todo eso tenemos que saber diferenciar, señores alumnos, si no, estamos mal. Te felicito porque has investigado, pero la presentación no me está gustando, igual que Dino y Eliazar. Muy pésima presentación, pésimo léxico. Entonces, ya nosotros no estamos para esas alturas, ya ustedes son profesionales, tienen que ir a dar una charla, una conferencia, van a presentarse así, no es conveniente, no les acepto. Ya, entonces, señores alumnos, para todos, por favor, cuando hagamos, ustedes me van a presentar bien, sistematizado, no a la champa, no, eso no vamos a aceptar, ya hemos hablado, hasta en la práctica, tenemos que sistematizarnos, tenemos que utilizar el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo de una presentación? Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y así vamos a resolver nuestra presentación. Ya, señores alumnos, ahí terminamos con los dos. Y el feocromocitoma. ¿Quién me puede decir qué es el feocromocitoma? Mercedes. Sí, profesor, buenas tardes. Ya, te escucho. Ya, bien. Bueno, el feocromocitoma se le va a definir como aquel tumor que es producto de las catecolaminas que va a proceder de las células cromafines del sistema nervioso simpático. Generalmente, bueno, en su mayor porcentaje, estas despacio, van a... no te vayas corriendo, despacio. En mayor porcentaje, estas van a derivar de la médula adrenal, pero también se van a presentar los paragangliomas, que son aquellos tumores extraadrenales, es decir, tumores que se van a desarrollar fuera de la médula adrenal. Los paragangliomas van a generar su desarrollo en los restos o en los tejidos cromafines adyacentes a los ganglios simpáticos. Ahora, vamos a ver las manifestaciones clínicas del feocromocitoma. Generalmente estas van a ser variadas y desconcertantes, lo cual va a causar un diagnóstico erróneo. También las manifestaciones clínicas
van a depender del tipo de catecolaminas que se presente, de la proporción secretada y también de la capacidad de respuesta del organismo. La manifestación clínica más frecuente va a ser la hipertensión arterial paroxística, pero también se van a presentar pacientes normotensos, pacientes con episodios alternantes de hipotensión e hipertensión y pacientes con cefaleas de sudoración. Como bien mencionaba, en un feocromocitoma se van a presentar manifestaciones clínicas muy variadas, presentándose también el dolor retroesternal, palpitaciones, nerviosismo, temblor, náuseas, debilidad, dolor abdominal, cuadros psiquiátricos, pérdida de peso, diabetes y alteraciones visuales. También mencionar que en un paciente que presente hipertensión arterial, este puede presentar el feocromocitoma y también en casos de embarazos pueden desencadenar un tumor, ¿no? Como el feocromocitoma. Entonces, en el caso del diagnóstico, veremos que primeramente se debe realizar un buen anamnesis, un buen examen físico y también realizar un buen diagnóstico diferencial. En el caso, por ejemplo, de una hipertensión arterial hiperadrenérgica, en casos de una crisis de ansiedad o ataques de pánico, también en caso de drogas como las anfetaminas y la cocaína. También en el diagnóstico se debe realizar un buen diagnóstico bioquímico, evaluando el aumento de la secreción de las catecolaminas y realizar una buena valoración diferencial de la excreción urinaria y plasmática, sobre todo en caso de la noradrenalina, la adrenalina, la metanefrina y la normetanefrina. En caso de diagnóstico, también realizar una buena localización anatómicamente del tumor, esto sobre todo para poder descartar si se trata de un tumor benigno o maligno. También realizar una buena tomografía axial computarizada, una buena resonancia magnética nuclear. En el caso del tratamiento, básicamente esto se va a tratar de la cirugía, pero tengamos en cuenta que se debe realizar un tratamiento preoperatorio, sobre todo en pacientes que presenten hipertensión arterial. Se debe realizar el control de esta mediante los fármacos antihipertensivos, realizar o mediante una dosis necesaria. También utilizar los bloqueantes adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, para lograr la normotensión. Y esto generalmente se recomienda que el tratamiento preoperatorio sea 2 semanas previas a la cirugía. Eso sería todo, profesor. Ya, yo te felicito y la forma de presentación está mejor. Tu presentación está bien, no como tus compañeros. Tus compañeros han revisado bastante, pero no saben expresarse. Entonces, yo te felicito. Lo único que te diría es que te vas muy a la carreta, muy asustada. Te vuelvo a preguntar, ¿y el feocromocitoma es algo leve o es algo grave? Lo que yo estaba revisando es que en caso se presente un feocromocitoma en la médula adrenal, generalmente estos van a ser benignos, pero cuando es un feocromocitoma paraganglioma, que es decir, un tumor fuera de la médula adrenal, estos van a ser generalmente malignos. Entonces, pueden ser tanto benignos como malignos. Bueno, en todo caso, ¿es emergencia o es urgencia? Yo diría que una urgencia, profesor. ¿Urgencia? Es una emergencia. Se te dispara, pues hay una crisis hipertensiva. Y es grave, se puede morir. Por eso que estamos leyendo qué cosa es el feocromocitoma. Una crisis hipertensiva grave se muere. Y tú mismo estás viendo, ¿no? El paciente puede estar bien, pero de repente, de un momento a otro, es normotenso y de un momento a otro una crisis hipertensiva y se nos muere. Estos cuadros son de emergencia y el diagnóstico tenemos que hacerlo ya. Hay mucha gente que se muere y al final no sabemos cuál es la causa. Y una de las causas podría ser un feocromocitoma. Generalmente el feocromocitoma no tiene tendencia de malignidad. Le pregunté mal a la paciente. De malignidad, el tumor no es casi, es el problema, la descarga de todo
de todo lo simpático, pues, de la adrenalina, la noradrenalina, y una descarga grande que nos va a llevar a una crisis hipertensiva y el paciente se nos puede morir. Y ha visto incluso hasta presenta cuadros psiquiátricos. El cuadro un feocromocitoma es grave, grave. El tumor generalmente no es maligno, pero las consecuencias de la hiperfunción es grave. Y estos pacientes tienen que recibir su tratamiento previo a la cirugía. Generalmente es ya cirugía sacarle, toda vez sacar toda la glándula. Ahora, el paraórtico, a veces, ¿dónde está ese tumor? A veces ni lo encontramos, porque son pequeñitos y eso nos va a dar muchos problemas. Yo te agradezco, te felicito, pero un poco más calmado, más calmada, perdón, presentar, que todo el mundo entienda lo que estás presentando, que todo el mundo sepa que tú has leído y así tiene que ser. Ya, le agradezco. ¿Alguien más quiere hablar sobre el feocromocitoma? María, Marcia, ¿no? Aleja. Marcia. Sí, sí, doctor Víctor Hugo. Marcia, gracias. Buenas tardes. Te escucho. Bueno, yo quisiera acotar, yo, de acuerdo a lo que mi compañera ha mencionado, algunos puntos claves nada más de lo que usted también estaba informando, es lo que voy a acotar. Bueno, sí, el feocromocitoma es un tumor que va a surgir de la médula suprarrenal de las células cromáfines. Estas células son específicas que van a producir catecolaminas, como por ejemplo la noradrenalina y la adrenalina. Entonces, van a desencadenar, como usted ya lo mencionó, una crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque estas catecolaminas tienen diferentes receptores vasculares, también del sistema simpático, que van a o bien aumentar la resistencia vascular periférica, como por ejemplo la noradrenalina. En el caso de la noradrenalina va a incrementar la resistencia vascular periférica y en el caso de la adrenalina va a aumentar el flujo cardíaco, produciendo que se eleve la presión arterial. Es eso lo que, más que nada, la causa principal, ¿verdad? También puedo indicar sobre la clínica básica, que son una triada, perdón, es una triada que consiste en cefalea intensa, palpitaciones y sudoración profusa, muy, muy fuerte también. Aunque también puede estar acompañado de náuseas, pérdida de peso y, bueno, una hipertensión arterial paroxística que ya lo habían mencionado. Para el diagnóstico de esta enfermedad, se debe de usar las metanefrinas, o bien en una orina de 24 horas, o si hay alguna duda, puede ser metanefrinas plasmáticas. Y también el diagnóstico diferencial, que pues se puede confundir esta patología con otra, sería descartar un hipertiroidismo, un cáncer medular de tiroides, arritmias, síndrome de Cushing. Eso es lo que quería mencionar. Ya ves. Mira, estamos mejorando. Te felicito. Y así debe ser una presentación concreta, definida, y para que todo el mundo pueda aprender. Entonces ya ustedes van a sacar las conclusiones y toda presentación tiene que ser así. No me vas a empezar por atrás, terminar por delante. No, es una secuencia para que ustedes, para que tu público te entienda. ¿Qué sería si yo te comienzo a hablar del tema y al final no me van a entender? Entonces yo te felicito, Marcia. Y entonces, señores, vamos a empezar con la clase que nos toca hablar hoy día. ¿Cuál es la clase? Paro cardiorrespiratorio.
Ya, el tema es paro cardiorrespiratorio. Este tema es un tema que hasta en televisión, los bomberos, los del SAMU, los de todos los que hacen emergencias tienen que saber. Y ustedes como futuros licenciados en enfermería también tienen que saber, pero saber sistematizado, saber lo que se tiene que hacer, porque en una emergencia van a concurrir enfermeras, técnicos, hasta obstetrices, médicos. Y si nos vamos a estorbar entre nosotros, el que va a perder es el paciente. Entonces, esto es un tema de mucha importancia y los que van a estar presentes en la reanimación tienen que trabajar coordinadamente. Entonces, vamos a empezar. Definición. Acá ustedes vean, es la interrupción repentina y simultánea de la respiración y el funcionamiento del corazón. ¿Qué quiere decir? Que el paciente deja de respirar y el corazón deja de bombear la sangre. Por eso dice paro cardiorrespiratorio. Que hablemos de paro respiratorio, siempre va a ir acompañado de un paro cardíaco. Están unidos. O un paro cardíaco me va a llevar a un paro respiratorio por la función. Puede producirse un paro respiratorio, mire, y el corazón seguir funcionando, pero en pocos minutos va a venir un paro cardíaco. Es por la unidad. No puede ser el corazón solo y el pulmón solo, no. Ambos trabajan simultáneamente. Entonces, generalmente es por alteración de la función respiratoria y la función cardíaca, sobre todo de la sístole. La sístole es la fuerza que hace el corazón para bombear la sangre, para enviar sangre. Y esa función puede estar dañado por algún tema que lo que vamos a conversar, o puede ser a consecuencia de un paro respiratorio. Y esto es casi simultáneo. De ahí la importancia de tener cuidado. Cuando estuvimos hablando en la práctica, cuando hablamos de las funciones vitales, y habíamos dicho que todas las funciones vitales son muy importantes, pero de acuerdo al paciente, la importancia va a ser que todos habíamos dicho que era la respiración. Y es cierto, pero si el paciente viene caminando, hablando, voy a pensar que su respiración está bien y el problema es otro. Pero si el paciente viene en coma, lo primero que ustedes tienen que hacer es ¿qué? Abrirle las vías aéreas. Y simultáneamente están canalizando y simultáneamente están haciendo los otros pasos que se tienen que hacer. Entonces, definición, la interrupción de la función respiratoria y cardíaca. Esa sería la definición. Asistolia ventricular. Asistolia, ¿qué quiere decir? Que no hay una buena sístole. No hay una buena sístole, no tiene esa fuerza, es como una gelatina. Esa se llama asistolia, y esto va a llegar a la fibrilación, que más abajo dice fibrilación ventricular. Ese es el resultado de un patrón de despolarización desordenada y que carece de un efecto mecánico. ¿Cuál es el efecto mecánico? La sístole. Entonces la fibrilación es como ya la gelatina. El corazón no tiene fuerza. La sistolia podría haber un poco de fuerza, pero ya la fibrilación es prácticamente acá, ya no hay nada que hacer. Pero hay un tema importante. Si yo hago el diagnóstico de fibrilación ventricular, y cuando ustedes vayan a ver
cuando están haciendo la reanimación cardiopulmonar, ¿qué cosa se hace primero? Le das un tremendo puñete en el esternón, un golpe fuerte, y ese golpe puede reponer la función eléctrica del corazón. De lo que está fibrilando, comienza a recuperar su función sistólica del corazón. ¿Habrán escuchado alguna vez los jugadores que están jugando en el partido de fútbol, se caen desmayados y lo primero que hacen es tirarle un puñete en el pecho, en el esternón, y el paciente se despierta, se recupera? Algunos ya no se recuperan, pero cuando es un paro cardiorrespiratorio, sí, y por fibrilación se recupera. Médicamente también, ¿qué te doy? ¿Cómo te despolarizo? Tenemos que utilizar el desfibrilador. Pero si no tengo desfibrilador, un golpe tremendo. Y el masaje. Golpe tremendo y masaje. Entonces, miren, cuando no tenemos ya otros medios, lo que hacemos es eso. Ya en el hospital habrán el desfibrilador, la respiración mecánica, un montón de cosas. Pero en la emergencia, saber cómo empezar un paro cardiorrespiratorio. Antes de empezar la reanimación, un golpe tremendo en el pecho. Ese golpe tremendo en el pecho va a desencadenar o va a desfibrilar, y el corazón va a tomar su ritmo sistólico, sístole, diástole, sístole, diástole. El cuadro clínico, miren, el cuadro clínico es de emergencia, pérdida de conciencia que no responde rápidamente a colocar al paciente en posición supina. Cuando estuvimos hablando en la emergencia de la chica hermosa, bonita, que terminó desmayada y después al poco rato recuperó su conciencia, en este caso no hay recuperación. Usted está en decúbito, la levanta, no se va a recuperar. Es un paro cardiorrespiratorio. Ausencia de pulsaciones en las arterias mayores. Hay que tomar el pulso carotidio, el pulso inguinal. A veces ya no percibimos los pulsos periféricos de las manos. Y saber también qué dedos utilizar, porque nosotros podemos utilizar el dedo gordo, en el dedo gordo yo tengo pulsación y puedo equivocarme. Entonces, todo eso ustedes tienen que conocer y saber hacer el tacto, palpar el pulso. Ausencia de respiración. Este paciente está respirando, no respira. ¿Cómo hacemos? Ustedes han llevado eso en medicina legal, creo. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de muerte? ¿Cómo sé que está respirando este paciente? ¿Cómo sé? A veces nos ponemos nerviosos o estamos con la duda. ¿Qué hacemos? Le ponemos una hebrita de algodón en la nariz y si está respirando, esa hebrita va a comenzar a moverse. Y algunos dicen incluso ponerle delante de la nariz un espejo. Y ustedes van a ver que si se empaña el espejo, sí está respirando. Hay truquitos, pero en el paciente muerto no voy a encontrar que no hay movimiento del algodón que se le pone, no se empaña el espejo. Pues ausencia de respiración. A veces, como les vuelvo a decir, como les conté en mi experiencia, es muy difícil hacer el diagnóstico, pero ahí viene tu viveza. Dilatación pupilar. Las pupilas están dilatadas. ¿Qué quiere decir? Una midriasis. Midriasis es la dilatación pupilar, se llama midriasis. Esta midriasis, si tú le pones la luz en el ojo, normalmente a ustedes le pongo la luz en el ojo, ¿qué pasa con su dilatación pupilar? La pupila se encoge. Y entras a la oscuridad, la pupila se agranda. Eso es la dilatación pupilar. En estos pacientes pueden llevar a una midriasis paralítica grave, que nos va a indicar incluso la severidad del coma. La prueba de la dilatación pupilar
es importante y ustedes tienen que hacer. No necesariamente que el paciente esté en coma, le hacen ustedes ver cómo están las pupilas. A veces se toman algún medicamento o se intoxican con alguna droga y ustedes van a ver la dilatación pupilar, la midriasis o la miosis. Miosis es cuando la pupila se contrae, puntiforme, pequeñito, y grande la midriasis. Entonces, miren ese tema, ustedes ya lo van a manejar y lo van a tener que manejar. Por eso que es importante tener una fuente de luz, una linterna potente. Si no hay linterna con su celular, pues van directamente al ojo y van a ver cómo el ojo normal llega a una miosis, se cierra. En cambio, si usted le ponen la luz potente en el ojo y no hay respuesta, y sigue igualito, es una midriasis paralítica y grave. A veces ya hay que darle los antosóleos. Entonces, miren, recapitulando, pérdida de conciencia, ausencia de pulsos, ausencia de respiración y la midriasis paralítica. Entonces, métase eso. Pérdida de conciencia, ausencia de pulsos, ausencia de respiración y dilatación pupilar. Acción inmediata. ¿Qué hacemos con este paciente? Lo que ya su colega ha hablado. Colocamos de inmediato al paciente en posición supina, horizontal, cara arriba. Y el paciente reposa su cabeza en una almohada. O sea, no, retiramos la almohada y más bien le hacemos una hiperextensión del cuello. Si es posible, le ponemos un rodete debajo del cuello. De esa forma vamos a canalizar las vías aéreas. Levantar ambas extremidades a la posición vertical. Bueno, eso ya podemos hacer eso, ¿no? Y eso son cosas que ustedes van a entender. Y acá dice golpear secamente en el dorso con el puño cerrado. Esto tienen que hacerlo antes. Entonces, en la emergencia, si vamos a esperar, o en todo caso simultáneamente, va a ser el golpe. Tremendo golpe. Eso va a ser, primero yo hago eso. Primer paciente, pum, un golpe. Inmediatamente o simultáneamente le estamos poniendo en posición. Le estamos sacando toda la ropa, el pantalón, la camisa, todo se le va a sacar. Se le está poniendo incluso simultáneamente la sonda vesical. Y vamos a darle ya lo que vamos a hacer más adelante. Acción inmediata. Resucitación cardiopulmonar. La Asociación Americana de Cardiología ha puesto énfasis en la importancia secuencial de la fase de la resucitación cardiopulmonar y aconseja la regla mnemotécnica del ABCD. Lo hemos hablado en la clase práctica y habíamos dicho que a veces ACBD, porque a veces importancia es la circulación. Entonces, en estos casos hay que abrir una vía respiratoria al ponerle la posición, lo que ustedes quieran, restaurar la respiración, acomode el lugar con oxígeno, aunque sea a presión, restaurar la circulación y el tratamiento definitivo, el ABCD. A, abrir la vía respiratoria. B, respiración, restauración de la circulación y el tratamiento definitivo. Ahí está en A, B, C, D. A veces, como les decía, ACB, ACBD. La vía aérea tiene que estar abierta, eso sí. Restaurar la respiración con el ambú, o a veces hay que hacer respiración boca a boca. Eso es importante. Importante que ustedes lean esta partecita, pero quiero que me entiendan a ver qué vamos a hablar. Ahora ya no he visto muchos. Antiguamente los niñitos súper mimados comienzan a llorar y después se desmayaban porque estaban hiperventilando.
y se desmayaban. Ellos eran los chicos que se dan su malcriadez. Y se han puesto a pensar qué cosa es lo que está pasando con ellos. El dióxido de carbono no necesariamente es tanto tóxico, por favor. En nuestro cuerpo tenemos que tener una cantidad mínima de dióxido de carbono o el monóxido de carbono, que decían también. Esta cantidad mínima estimula nuestro centro respiratorio cerebral. O sea, cuanto aumenta el dióxido de carbono, mi cuerpo estimula que mis pulmones respiren más. Pero si va disminuyéndose de este dióxido de carbono, mi cuerpo va a hacer que ya no respire. Por eso que los chiquitos, como están hiperventilando, están eliminando todo el dióxido de carbono y se desmayan, pues, pierden el conocimiento. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Taparle la nariz, pues, o poner una bolsa para que respire y para que pueda recuperar el dióxido de carbono mínimo. Entonces, no piensen que la sangre va a ser 100% oxigenada. En la arterial también hay dióxido de carbono. Y esa pequeña cantidad es el estímulo de nuestro centro respiratorio. Restaurar la circulación a través del masaje cardíaco. El tratamiento definitivo debe, en lo posible, llevarla al hospital y en el hospital harán ya el estudio de la causa. ¿Por qué hubo este paro? Reanimación cardiopulmonar. Ustedes han hecho ya varios cursos sobre este tema. Es una combinación de respiración con masaje cardíaco. Un momentito, ¿ya? Disculpen un momentito. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿De parte de quién, señorita? No, le agradezco, señorita, estoy ocupado y no... Sí, van a leer esta parte, pero en la cuestión práctica, ¿qué cosa es? Vamos a ver la respiración y el masaje. El masaje tiene que ser profundo, no que es superficial. Hay un dicho que nos dice a nosotros: yo quiero tener un vivo con las costillas rotas a un muerto con las costillas íntegras. Entonces, el masaje, si se rompió una costilla, ¿a usted qué les importa? Sigan haciendo el masaje. Por favor, el masaje tiene que ser profundo. 2, 3, una respiración. 1, 2, 3, una respiración. 1, 2, 3 de masaje y una respiración. Y eso va a ser simultáneo. El equipo, como les vuelvo a decir, si no nos entendemos, no vamos a funcionar bien. Poner las dos manos y montarse incluso encima del paciente. El paciente tiene que estar en el suelo, no en la cama, porque el colchón todo se va a hundir y no van a hacer nada. En cambio, en el suelo o en una zona o en una superficie dura, ahí van a hacer el masaje. No en la cama, no en el colchón, en el suelo o en una madera. Y eso es importante que ustedes tengan en cuenta. Eso van a tener que practicar. Ya ustedes creo que tienen sus muñecos, tienen sus maquetas y por lo menos ya han practicado eso. Practicando uno no se olvida, no se olvida. Lo que sí, el masaje tiene que ser profundo, por lo menos unos hasta 5 centímetros adentro. Se rompió una costilla, ¿qué les importa? Lo que queremos es recuperar, que este paciente, este corazón, recupere su función sistólica y diastólica. El procedimiento, ustedes lo van a ver acá, lean, van a ver ustedes, por ejemplo, que verificar el pulso carotidio. Alguien tiene que localizar el reborde costal, a ver, eso también, el choque de la punta, ya ustedes ya habían visto todo eso en semiología. Ya acá dice la comprensión que le estoy diciendo con fuerza, con fuerza. Y le van a leer toda esa parte. Objetivos
de la resucitación cardiopulmonar. El propósito es la resucitación. El propósito de la resucitación es mantener la entrega de la sangre oxigenada a los tejidos. Y miren, la reanimación puede durar horas. Si yo estoy encontrando que tiene pulso, todo puede demorar horas. No se van a cansar. Pero si ustedes no encuentran, ya vamos a hacer el diagnóstico de muerte. Pero no es tan fácil. Y esto les digo por qué. A ver, a mí me pasó personalmente, hace muchos años operamos a una paciente de una histerectomía abdominal y no sé qué pasó en el momento de la anestesia. La paciente entró en un paro cardiorrespiratorio y nosotros comenzamos inmediatamente a hacerle la reanimación. Y yo hacía la reanimación y yo, como estaba nervioso, mi ayudante estaba nervioso, felizmente estaban los de cirugía. Me acuerdo mucho del doctor Muñaki. El doctor Muñaki se plantó delante del paciente y comenzó a hacerle la reanimación por más de 1 hora. Reanimándole. Nosotros, con la tensión nerviosa, estamos ahí haciendo hipertensión también, creo. Más de 1 hora. La respiración, y el paciente recuperó su ritmo cardíaco, pero no despertaba. Al hacerle la prueba de la luz en los ojos, veíamos que había cierto grado de reacción pupilar. Y al paciente, en esa época no había pues UCI, no había cuidados intermedios. Y le adaptamos una camita en la sala de operaciones. El paciente comenzó a respirar normalmente, su pulso estaba bien. 1 semana no despertó. Yo, como cirujano, con todos los muñecos, todos los días iba a mirarle los ojos, y ver el pulso, la presión, todos los días. Al 7º día ya hubo un quejido y la paciente se recuperó. Pero si no hubiera estado el equipo, en este caso el doctor Muñaki, la paciente se hubiera muerto. Rápido hubiesen abandonado, no, esto ya no se recupera y se muere. Entonces, no hay que perder esa esperanza. Cuando ustedes tengan esos pacientes, seguir. Si ya no encuentran pulsos, ya dejarlo. Pero no hay que perder las esperanzas. Nosotros somos ganadores, como decíamos. Entonces, y el paciente tiene que recibir sangre, sobre todo al cerebro. Ustedes saben que toda la glucosa, todo el oxígeno, más se va para el cerebro. Entonces, al paciente, pulso, respiración y una reacción a nivel de los ojos. Ver cómo evoluciona la midriasis. La midriasis paralítica no hay respuesta. Eso es un signo negativo. El proceso de resucitación se puede dividir esencialmente en 3 etapas. Acá dice, una etapa es lo fundamental es entregar urgente sangre oxigenada a los tejidos. Eso lo logramos con el masaje. Una segunda etapa tiene la función de restaurar la circulación espontánea, que el corazón recupere su función sistólica y diastólica. Y una tercera etapa es la que determina el pronóstico del paro de acuerdo a la etiología del cerebro. Si ya el paciente no va a responder, puede quedar ya hasta vegetal. Y el paciente puede estar en coma permanente y ya no se va a recuperar. Todo eso ya en el transcurso de la reanimación vamos viendo todas esas cosas. ¿Cuáles son las causas del paro respiratorio? Primeramente, un ahogamiento.
cuerpos extraños en la vía respiratoria, trozos de alimento, vómitos, mucosa, sangre. Y acá los chiquitos en los carnavales, los globos, inflar globos, eso es muy frecuente. Inhalación de vapores o gases irritantes, estrangulamiento, intoxicación por alcohol, dosis excesiva de medicamentos, shock eléctrico, una electrocutación, traumatismos, shock, cualquier tipo de shock, insolación o congestionamiento, quemaduras, inflamación de la garganta, obstrucción de la garganta por caída de la lengua. Si ustedes se han puesto a pensar, el ronquido, falta de oxígeno, a veces en las minas, en los pozos, en los armarios. ¿Han escuchado ustedes los que trabajan en Sedapal, los que van a ir a limpiar los pozos sépticos? Se mueren porque ahí adentro hay gases tóxicos y no hay oxígeno y el paciente se muere. Causas del paro cardiorrespiratorio: un ataque cardíaco, una hipotermia profunda, shock, traumatismo cráneoencefálico, electrocutación, hemorragias severas, deshidratación y el paro respiratorio mismo. Manifestaciones del paro cardiorrespiratorio: ausencia de respiración, cianosis de labios y uñas, pérdida de conocimiento, impulso rápido y débil, o a veces ausencia de pulso. Ausencia de pulso y respiración, piel pálida, a veces cianótica, oscuro, morado, pérdida de conocimiento, el paciente no responde, las pupilas dilatadas, lo que estamos diciendo, midriasis. Cuando hablamos de pupilas dilatadas, nosotros vamos a referir como midriasis. Esta midriasis nos va a dar el pronóstico de que este paciente puede respondernos. El tratamiento de la fibrilación ventricular, primero es un golpe. De ahí ya podemos utilizar el desfibrilador, podemos utilizar la lidocaína, ese anestesio que utilizamos para anestesiar la piel. Eso podemos utilizar en estos casos. Adrenalina, bicarbonato de sodio hay que utilizar y propanolol. Estos son los medicamentos que más se utilizan. Tratamiento de la sistolia: atropina, adrenalina, bicarbonato, isoprotenerol. La atropina, ya ustedes saben manejar a veces, la adrenalina es peligroso. El bicarbonato para la acidosis metabólica y el isoprotenerol para problemas, para fortalecer la función cardíaca. El caso clínico, vamos a leer con ustedes. Al servicio de emergencia es llevado por sus compañeros de trabajo un hombre de 50 años de edad, quien desde hace una hora atrás inició un cuadro de dolor torácico retroesternal, opresivo e intenso, propagada a la espalda y acompañado de sudoración profusa y angustia. Miren el cuadro clínico, es típico de lo que estamos hablando. El asistente del servicio de emergencia toma los datos de identificación y al conducirlo al consultorio, el enfermo pierde el estado de conciencia. El paciente entra en coma. Es informada la enfermera quien, sin pérdida de tiempo, retira la prótesis dental. Al no apreciar la respiración respiratoria brusca, busca los pulsos carotídeos sin percibirlos. O sea, el paciente entra caminando, entra en camilla, en la emergencia pierde el conocimiento, la enfermera ve que no respira y le saca la prótesis dental. El diagnóstico, en este caso, la enfermera jefa, paro cardiorrespiratorio. La presencia de un dolor torácico anginoso intenso establece la posibilidad
de un infarto de miocardio o una angina de pecho. Dado la asociación de esta entidad con la fibrilación ventricular en las primeras horas del infarto de miocardio, debe considerarse esta una opción como la más probable. La enfermera golpea fuertemente el tórax, lo que le decía, le dieron un tremendo puñete en el esternón, con el puño cerrado. No hay respuesta. Prepara el desfibrilador y el médico de emergencia, quien había sido avisado, llega al servicio y comprueba en el monitor, en el EKG, que no hay y que hay una fibrilación ventricular. Suministra el desfibrilador con carga de 200 watts. El paciente recupera el ritmo cardíaco, la actividad respiratoria y el estado de conciencia. Intenta incorporarse, pero es tranquilizado por la enfermera, quien le coloca oxígeno a 3 litros por minuto. El médico ordena canalizar una vía venosa, eso ya simultáneamente debió ser, y deja al paciente en observación estricta y solicita una evaluación cardiológica. Entonces, mire el paciente, ¿quién manejó ahí? La enfermera. ¿Quién, cómo actuó? La enfermera. Pero es una enfermera altamente capacitada. Ella no ha usado el fibrilador, ha dejado que el médico utilice. Es peligroso porque se puede morir con una descarga a ustedes. La prontitud y lo adecuado de la atención en este determinó la respuesta favorable. Sin embargo, no siempre la reversión de la fibrilación es tan sencilla. Y la secuencia era el golpe torácico, reanimación cardiopulmonar, primero con 200 joules, 200, 300 joules, esa es ya la medida del desfibrilador, 360 joules. Por vía endovenosa, con la epinefrina, la intubación, lidocaína, que es la anestesia, desfibrilación, betrilo, bueno, eso no conozco, el bicarbonato sí. En el caso de esta asistolia, en el caso del presente asistolia, desde el inicio o duración del curso de atención de una fibrilación ventricular, debe proceder como se señala a continuación. O sea, ¿qué quiere decir? Ya lo hemos hablado antes, pero acá está más sistematizado. El RCP, vía endovenosa, epinefrina, intubación, atropina, bicarbonato, marcapaso y RCP. Entonces, miren, ya mecánico ya sería. Consideraciones prácticas para ustedes. Dice que acá lo más importante es la recuperación neurológica. Por eso se prefiere denominar a estos procedimientos reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Miren, está cambiando ya la figura. Era RCP. En cambio, actualmente la recuperación neurológica es importante. Por eso que ahora ya se está yendo a la tendencia de reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Para lograr esto, tenemos que actuar con prontitud y una ejecución adecuada correspondiente de la atención mecánica, rápido, no puedo perder más tiempo. El paciente, si está en coma durante 5 minutos, mejor ya no lo revivo. Es pronto. Y tengo que utilizar la reanimación, la reanimación cardio-cerebro-pulmonar, de acuerdo, y no estorbarnos entre los que estamos actuando ahí. Si se cansa uno, otro sigue el masaje. Se cansa otro, sigue el masaje. O sea, podemos turnarnos, pero no quitarnos.
Entonces, miren, la atención básica tiene puntos clave de reacción de cardiorrespiratorio. Dichas fases son respuesta inicial, diagnóstico, soporte básico de la vida, el ABC, soporte avanzado de la vida, ya el paciente que ya está hospitalizado en un cuidado de mayor resolución, cuidados post reanimación y manejo a largo término, o sea, manejo, este paciente va a tener que hospitalizarse, va a tener que estar en sala de hospitalizaciones y vamos a manejar. Entonces, miren, en todo lo que estamos hablando es la prontitud, la rapidez en que vamos a actuar, no dejar pasar mucho tiempo. No, el paciente tiene que respirar. Después de 5 minutos ya no se puede hacer nada, ya no lo despierte. Entonces, acá terminamos la parte de paro cardiorrespiratorio. Vamos a continuar con ataque cardio raya infarto. Un infarto. El ataque cardíaco es la lesión de una parte del corazón. Esa partecita hay que memorizar. El ataque cardíaco es la lesión de una parte del corazón. En otras palabras, ustedes van a leer esto, pero en lo práctico, ¿qué cosa es? Imagínense el corazón que tiene sus dos arterias coronarias, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Y todas estas coronarias van a irrigar una parte del corazón. Ya, ahora, lo que ustedes me tienen que entender, en el corazón, si se obstruye una parte de esta coronaria, esa parte se va a necrosar. Ese es el infarto de miocardio. En cambio, si yo me corto la pierna o me hago una herida, me saca un músculo, las otras partes de mi músculo no se mueren. ¿Por qué? Porque las otras partes están irrigadas, recibe sangre por otro tipo de arterias. En el corazón no funciona eso. En nuestro corazón no hay las circunflejas, decimos nosotros. No funcionan las circunflejas. Por eso que la parte donde dejó de recibir sangre el corazón, esa parte va a necrosarse. A veces el paro cardíaco es masivo, grave, se muere al toque, no hay forma de cómo reaccionar. Eso es el punto de vista. Miren, una víctima de paro cardíaco cuyo corazón todavía late tiene mayor oportunidad de salvarse que una que se encuentre en paro cardíaco si se le presentan los primeros auxilios rápidamente. Entonces, si yo encuentro un paciente que todavía le está latiendo el corazón, eso quiere decir que el infarto es pequeño. Pero si le atiendo rápidamente, este paciente se va a recuperar. Pero si no, va a ser el infarto masivo. Ahora, los infartos se presentan en forma masiva, brusca. Eso también hay que tener en cuenta, sobre todo nosotros los varones. Nos despedimos de nuestra casa, vamos a la oficina y en la oficina un infarto y nos morimos. Muchos han perdido familiares de esa forma. Entonces, siempre estos ataques son súbitos y si no hay un tratamiento adecuado, se mueren. Se mueren. En cambio, a veces cuando reciben o tienen la oportunidad de actuar rápidamente, estos pacientes pueden sobrevivir. La mayoría de los ataques cardíacos son resultados de una enfermedad cardiovascular. Cuando hay mucha grasa, materias que se acumulan en la sangre, la arteriosclerosis, ya ustedes saben eso. La arteriosclerosis, cuando hay bastante colesterol, pero tampoco ustedes le tengan miedo al colesterol. Si ustedes muy bien saben que el colesterol es base de muchos productos que el cuerpo produce. Por ejemplo, las hormonas. Las hormonas femeninas, ¿de dónde salen? Del colesterol. Pero cuando haya mucha
producción de colesterol sí es dañino. Y el tratamiento del colesterol, cuando tengan a sus abuelitas, mejor es a través de la alimentación, que coma bastante fruta, la manzana, por ejemplo. Si ustedes tienen familiares que tienen colesterol, están tomando atorvastatina, no sé qué medicamentos, díganle que coma manzana, por lo menos 5 o 6 manzanas. Yo les hablo con experiencia. Yo tenía colesterol no sé cuánto y comencé a comer manzana y ahorita mi colesterol está normal. Sigo comiendo manzanas. ¿Por qué? Porque se ha descubierto en Estados Unidos que la atorvastatina y esos medicamentos que se utilizan para el colesterol con el tiempo nos va a producir problemas de cerebrales, de Alzheimer. Dice que desencadena cuadros de Alzheimer. Y eso, yo me puedo salvar de la arteriosclerosis, después me vuelvo alzhémico, ¿para qué voy a servir? Entonces, mucho cuidado, no hay que tenerle mucho miedo al colesterol. Que por el colesterol me he vuelto aburrido, me duele la cabeza, esas cosas son mentiras. Más bien el corazón es el que va a sufrir. Factores de riesgo para el infarto, hereditarios. Hay familias que se mueren con puro infarto, y eso hay que saberlo. En el sexo, nosotros los varones somos los que más riesgo tenemos, pero cuando avanzan en edad, ya las mujeres también pueden sufrir de infarto. En la actualidad, en el Perú, la mayoría de los que mueren por infarto son varones. El riesgo de infarto aumenta con la edad. El estrés o causa de tensión nerviosa, el estrés. Ustedes no deben ser estresados. Por eso que en la práctica yo lo estoy fastidiando, para saber controlar ese carácter, esos nervios, no hacerse la picha, no hacerse la caca, porque ese es el estrés, hace que produzcan muchas catecolaminas, y eso con el tiempo va a dañar el corazón. Fumar, evitar el cigarrillo. Pacientes con hipertensión arterial que tengan que recibir su tratamiento. La obesidad, los gordos, las gordas, sobre todo, el colesterol alto, bueno, pero eso ya les he dicho, van a controlar con la dieta inicialmente. El ácido úrico, pacientes diabéticos y en pacientes con falta de ejercicios. Pero los ejercicios tienen que ser orientados, no como hacen los muchachos que hacen pichanguita. Los que hacen pichanguita una vez a la semana, después de hacer pichanguita, se van a chupar y se van a estar con las hembritas, y eso no es deporte. El deporte, para que sea efectivo, tiene que ser por lo menos 3 días a la semana, pero si va a ser cada fin de semana, eso no vale, es perjudicial más bien para el cuerpo. ¿Cuáles son las señales? Dolor tipo picada, dolor opresivo, presión incómoda, apretón en el pecho. Tengo un dolor que me está apretando, que me está hundiendo. Sensación opresiva fuerte. Sensación de muerte. Sudoración profunda. Dolor irradiado a los brazos, sobre todo al izquierdo, al hombro, al maxilar. Pulso rápido, débil, palidez o cianosis, náuseas, dificultad para respirar. De todo esto, acuérdense lo que estoy diciendo, es un dolor opresivo, súbito, a nivel precordial, con sensación de muerte, sudoración profusa, náuseas, vómitos y pérdida de conocimiento. Ese dolor opresivo no solamente se queda en el pecho, se va al brazo, se va al maxilar izquierdo y se va a la espalda, y es un dolor con sensación de muerte. Es grave. Primeros auxilios, reposo. Sacarle todo lo que tenga en la boca,
el pantalón, todo. Y el paciente tiene que estar en decúbito hacia arriba, con una posición cómoda, semisentado. Aflojar las prendas, todo. Tranquilizar al paciente. Tranquilizar, darle soporte emocional y controlar las funciones vitales. Y trasladarlo a un centro de mayor resolución. Claro, acá simultáneamente le están poniendo la vía, se le está dando las atenciones en los primeros auxilios, oxígeno, incluso sonda vesical, ya estar haciéndolo ya una emergencia rápida. Ese va a ser lo mejor que ustedes pueden hacer. Paciente en decúbito, semisentado y tranquilizarle. De repente darle un analgésico. Cuando es un infarto, el dolor es intenso. Vamos a seguir hablando sobre eso. Controles de enfermería. Miren ustedes cómo es la reanimación. Se pone las dos manos, una encima de la otra. Ahí tienen ustedes cómo están haciendo. Con una mano no, de repente serán niñitos, tiene que ser con dos. En los niñitos, aunque sea hasta en los neonatitos, hasta con el dedo. Pero en los mayores no. Tiene que ser con las dos. En la segunda que están viendo acá. La reanimación respiratoria. Ahora, el problema es adquirir la infección. Pero habrá que arriesgarse a veces, pues. Si tienen un ambú, con el ambú, pues. Precauciones. Ya ves lo que le decía, una superficie dura, no en la cama, bajarlo al suelo. Asegurarse la vía aérea libre, que no tenga prótesis, que no tenga nada. Y colocar las manos en posición adecuada para evitar algunas lesiones o fracturas. Pero si en la reanimación se fracturó la costilla, no hay problema. Complicaciones. La mayor complicación sería la fractura costal o esternal. Dice que debido a una mala aplicación en la técnica, bueno, a veces sucede, pues, pero lo importante es que el paciente no se muera, pues. Como les decía, yo quiero tener un paciente vivo, aunque tenga el esternón roto, pero está vivo. A tener un muerto con el esternón sanito no valdría la pena. Educación a la comunidad. Ustedes toda la vida están hablando por televisión, en el hospital, los bomberos, todos están recibiendo la técnica de la reanimación cardio, cerebro-pulmonar, ya hemos dicho, cardio, cerebro-pulmonar. Esa sería la educación a la comunidad y la atención rápida. No estorbar. El que va a entrar ahí tiene que ser un paciente que tenga autoridad. Ya, se hace esto, pum, pum, gritar. Pero no gritar a todo el mundo, no. Tiene que haber un líder. Medicamentos de elección, la morfina. La morfina, ustedes saben, es para el dolor. La meperidina para el dolor. El fentanil también para el dolor, incluso es un anestésico. Esta de alfentanil no lo conozco, pero la morfina, la meperidina, el fentanil, lo que más se usa acá en el Perú. Gracias. ¿Alguna pregunta? Niña. Profesor, Sí. Te escucho. y los masajes cardíacos a pecho abierto, creo le dicen, ¿cómo sería en ese caso, profesor? Tendría que haber un bisturí, pues abrir el espacio intercostal y meter la mano al corazón directamente. Eso generalmente se hace en sala de operaciones, cuando se está operando los pacientes que están con el abdomen abierto, directamente se hace el masaje. Pero así en la calle es bien difícil, no, imposible. Eso se hace en pacientes hospitalizados y sobre todo que estén ya en sala de operaciones. Nunca he visto yo que en la calle o alguien haya agarrado un cuchillo y le haya cortado sin anestesia, peor se moría de dolor. Entonces, no. El masaje a cielo abierto, como decimos, es ya pacientes hospitalizados, sobre todo en los intraoperatorios, generalmente. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna otra pregunta, señores? Cusi. Cusi, ¿no me quiere hablar? Sí, doctor, le estoy respondiendo. Buenas tardes, doctor. Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, doctor, está todo claro. Profesor, otra Sí. pregunta. ¿Cuál es? Al momento de hacer la RCP, no varía el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo como máximo debe ser para si el paciente aún vive o no? No. Máximo tiempo. Mientras estamos hablando, mientras tenga respuesta de los pulsos periféricos, seguir. Puede ser hasta 24 horas, puede seguir. Claro que estamos exagerando, ¿no? Pero hay que seguir. Como les conté en mi caso, ¿no? En el hospital. Hemos estado casi 2 horas, creo, masajeando. Y la paciente respiró y ahora, hasta ahora vive. Es un problema medicamentoso, un paro medicamentoso que durante la anestesia se ocurrió. Pero no hay que perder las esperanzas. Pero si ya ustedes tienen un paciente que ya pasó más de 10 minutos, pues esos pacientes generalmente a veces hay que resignarnos ya a perder, porque todo el esfuerzo va a ser negativo y el paciente, si va a vivir, va a ser ya un vegetal, pues ya no va a cerrar, se va a recuperar. Por eso que estos son emergencias y de acción rápida, y ver, como están viendo, en estos casos las enfermeras juegan un papel muy importante, porque la enfermera es la primera que recoge al paciente, que recibe al paciente, mientras llamar a los médicos están actuando ya están actuando, como hemos visto el caso que hemos leído. Entonces ustedes tienen que estar con estos conocimientos bien de memoria, y yo sé que en la universidad ustedes han hecho, con las maquetas, les han estado enseñando, no sé qué curso, pero les han enseñado, no olvidarse eso, no olvidarse lo que ustedes han hecho, y siempre tenerlo presente, pues. Si no, van a ustedes certificar la muerte nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tema sigue? ¿Qué tema continúa? Sí, te escucho. Sí, doctor, en caso de nosotros no hemos tenido la oportunidad de realizar las prácticas, como usted está mencionando, de RCP. Bueno, eso habrá sido, hay que echarle la culpa a la pandemia, pero ojalá que ya con esto ¿cómo se llama? De que ya se están reanudando todas las prácticas, las clases, probablemente van a recuperarse. Y la pandemia pues ha sido algo negativo para ustedes, pero en lo posible ahí, yo he visto que ustedes tienen sus maquetas y pueden pedir pues que se les haga esa reanimación. Ahí no sé qué doctor, qué enfermeros, profesores hacen eso. En todo caso, pedir que les hagan un repaso de esto. Tienen que hacerlo, señores. Entonces vamos a ver cómo podemos ayudarles. Miren, señores, hoy día estamos acabando ya la segunda parte. La próxima vamos a hacer emergencias respiratorias. Si ustedes han visto el sílabus que le hemos ya puesto a ustedes, terminando esa clase, ya viene la primera evaluación. Estamos adelantando el curso rápidamente para tener un poquito más de tiempo para que se dediquen a estudiar los otros cursos. Entonces, por favor, la próxima, en la unidad 6, emergencias respiratorias. Ahora este tema les va a pasar a ustedes para que ustedes tengan presente, vayan estudiando, señores alumnos. Yo
estoy muy contento con ustedes. Uno que otro creo que no había preparado, o sea, dice que se había olvidado en su casa sus temas. No, tienen que llevarlo. El próximo jueves tenemos la práctica y yo les pediría que por favor sean las 24:24. El sábado hemos tenido, sí, bonito, el ambiente es grande, pero mejor sería 24:24. Yo les pediría por favor para la próxima llevar lo que les había dicho, el equipito, los que tienen hoja de bisturí grande, no chiquitos. Si hay en el hospital alguna cosa usada, lleven eso, no hay problema, no queremos nuevo. Y llevar la esponja, una esponja, y para la próxima clase vamos a hacer ya los puntos a suturar, vamos a aprender a suturar. Ya, señores alumnos, no habiendo otra pregunta, los espero al primer grupo el día jueves 19. Si pudieran estar los 24, mejor. No se acomoden a sus gustos, a sus caprichos. Ya les he dicho, acá tenemos que ser metódicos. Y todos me llevan su trabajo. Por favor. Yo acá los tengo apuntados a todos, tengo a todos. Ahora no hemos dado ningún trabajo para que me lean, entonces tenemos tiempo. Ustedes van a tener tiempo de leer esta parte, que acá la secretaria les va a pasar para que todos tengan las copias y leer. Pues. Lean lo que les estoy dando, eso lo va a la base. Si ustedes quieren ampliar, agarran los libros en la biblioteca. Pero lo que tienen que saber es lo que estamos hablando. De acá van a llegar los exámenes. Entonces, el jueves, vamos a tener clase, ahí terminamos el capítulo, ¿eh? Y entonces el próximo examen será el próximo jueves. No sé qué día cae. Ahí vamos a tomar ya el primer examen para tener tiempo incluso para esto de las prácticas. ¿Alguna pregunta? Doctor, Te escucho, habla. doctor, disculpe. ¿Nos podría facilitar, doctor, la guía de la práctica 2? La vez pasada me había mencionado que nos los iba a enviar y... Pero ustedes han tomado el local, pues y me han tomado mi local y yo no podía sacar mis cosas. Ya, pues para la próxima, le voy a dar para la próxima. Pero lleve a lo que le estoy diciendo, ya, por favor. Ok, doctor, está bien. Sí. Sí, doctor. Ya entonces el día jueves nos vemos con los de la práctica y ese mismo día jueves creo que tenemos clase en la tarde. ¿No? Jueves Sí, tenemos doctor. clase. Ya entonces quedamos así. Profesor, Sí. profesor, disculpe. Profesor, el sábado le había mencionado que no figuraba en su lista. Guamarrima Chiquispe Milagros. Ya te he puesto, pues. Ahora yo voy a revisar el oficial, pues. Sí, profesor, la señora Zulmita ya le envió el actualizado a su correo institucional. Ya voy a hacer revisar ahora, pues. ¿Ya? Sí, profesor, buenas tardes. Ya, sí, buenas tardes. ¿Algo más? Entonces, yo les agradezco, discúlpenme que estoy con la garganta, no sé qué me ha pasado. No puedo hablar, creo que me estoy quedando mudo. Ya entonces con ustedes el próximo jueves, en la mañana la práctica y en la tarde la última clase del capítulo. Ya, señores alumnos, muchas gracias. Hasta luego. A ver si le pasas ya, pásale todo.